Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Trump ordena que el Departamento de Justicia ponga fin a la ley sobre prácticas negativas en el extranjero. El presidente Trump firmó ayer una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Justicia pausar los procesamientos de estadounidenses acusados de jugar a no limpio a funcionarios de gobiernos extranjeros mientras intentan ganar negocios en sus países. La orden tiene como objetivo restaurar la competitividad económica estadounidense al ordenar directrices de aplicación revisadas y razonables para la Ley de Prácticas Negativas en el Extranjero FCPA de 1977, según una copia de una hoja informativa vista por un diario. La seguridad nacional estadounidense depende de que Estados Unidos y sus empresas obtengan ventajas comerciales estratégicas en todo el mundo, y el presidente Trump está frenando la aplicación excesiva e impredecible de la FCPA que hace que las empresas estadounidenses sean menos competitivas, señala la hoja informativa. Trump firmó la orden en la oficina oval frente a los periodistas. La orden ordena a la fiscal general Pam Bondi pausar la aplicación de la FCPA hasta que emita una guía de aplicación revisada que promueva la competitividad estadounidense, según la hoja informativa. Las futuras investigaciones y acciones de cumplimiento de la FCPA se regirán por esta nueva guía y deberán ser aprobadas por el fiscal general, señala el documento. La Casa Blanca argumentó que las empresas estadounidenses se ven perjudicadas por la aplicación excesiva de la FCPA, porque se les prohíbe participar en prácticas comunes entre competidores internacionales, lo que crea un campo de juego desigual, según la hoja informativa. La orden menciona la necesidad de ventajas estratégicas en minerales críticos, puertos de aguas profundas y otras infraestructuras o activos clave en todo el mundo para mejorar la seguridad nacional de Estados Unidos. En 2024, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores presentaron 26 acciones de cumplimiento relacionadas con la FCPA y al menos 31 empresas estaban bajo investigación al final del año, según una hoja informativa. El representante Coomer dice: los demócratas se obsesionan con más e ignoran el despilfarro. Los demócratas están priorizando las investigaciones sobre el presidente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, en lugar de abordar el despilfarro, el fraude y el abuso del gobierno, dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky. Lo único que estamos haciendo es lo que dijimos que haríamos durante la campaña, dijo Comer en un diario. Estamos haciendo lo que el presidente Trump propuso en su campaña y lo que el pueblo estadounidense votó abrumadoramente a favor, y eso es tratar de controlar el gasto. Durante una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes la semana pasada, los republicanos rechazaron una moción demócrata para citar a Musk a declarar en relación con su influencia en el gobierno de Estados Unidos. Después de tensos intercambios entre los miembros, la moción fracasó en una votación partidaria por 20-19. Coomer dijo que la audiencia tenía como objetivo centrarse en el gasto excesivo del gobierno y que los testigos, incluida la gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, estaban preparados para discutir medidas de reducción de costos. Todo lo que querían hacer era hablar de Elon Musk, dijo Coomer. El comité se ha convertido en un campo de batalla para las disputas partidistas sobre las actividades de Dodge. Los republicanos abogan por el control de costos, mientras que los demócratas presionan para una mayor supervisión de Musk y su equipo. Todos los días nos enfrentamos a una oposición masiva de los miembros demócratas del Congreso y sus aliados en los medios liberales, dijo. No les preocupa el contribuyente estadounidense ni el destino de su dinero. Nunca les ha importado y creo que el pueblo estadounidense está viendo eso con toda claridad en este momento, añadió. Lisa Murkowski-Cassidy
anuncian que votarán para confirmar a Tulsi Gabbard en el gabinete del presidente Trump. Los senadores Lisa Murkowski, republicana de Alaska, y Bill Cassidy, republicano de Luisiana, anunciaron que votarían para confirmar a la ex representante Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional. En una votación partidaria realizada el día de ayer, Murkowski, Cassidy y los otros senadores republicanos que votaron optaron por seguir adelante con el proceso de confirmación, apoyando la clausura, mientras que los miembros del grupo demócrata del Senado que votaron se opusieron a la clausura. Votaré para confirmar a Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional, declaró Murkowski en una publicación en X. Si bien sigo teniendo inquietudes sobre ciertas posiciones que ha tomado anteriormente, aprecio su compromiso de controlar el alcance descomunal de la agencia, al mismo tiempo esencial de defender la seguridad nacional, continuó el senador. Como ella aporta pensamiento independiente y la supervisión necesaria a su nuevo rol, cuento con ella para garantizar que la seguridad y las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses permanezcan rigurosamente protegidas. Murkowski votó en contra de confirmar a Pete Hegseth como secretario de Defensa el mes pasado. El presidente Trump eligió a Tulsi Gabbard como su persona de contacto en materia de inteligencia extranjera, dijo Cassidy en un comunicado. Confiaré en esta decisión del presidente Trump y votaré por su confirmación. Gabbard, quien sirvió en el Congreso desde principios del 2013 hasta principios del 2021, anunció en 2022 que abandonaba el Partido Demócrata. El FBI debe publicar los registros de la investigación de Mar-a-Lago, pese a la inmunidad penal de Trump, dice juez. La jueza de distrito estadounidense, Beryl Howell, escribió que la Corte Suprema le dio a Trump un manto de inmunidad protectora y presunta. Los registros del FBI de la investigación de documentos clasificados de Mar-a-Lago se publicarán pronto, a pesar de la desestimación del caso contra el presidente Trump y su inmunidad presidencial según el fallo de un juez federal el día de ayer. En un expediente judicial obtenido por primera vez por un diario, la jueza de distrito estadounidense Beryl Howell determinó que el FBI debe revelar más información relacionada con el caso antes del 20 de febrero. La decisión se refería a un caso de la Ley de Libertad de Información FOIA presentado por el periodista Jason Leopold. Leopold presentó una petición al FBI en 2022, después de informes de que Trump durante su primer mandato supuestamente arrojó algunos registros presidenciales al inodoro cuando todavía estaba en la Casa Blanca y llevó registros presidenciales, incluidos documentos clasificados sensibles, a su residencia personal en Florida, según el expediente. El FBI pidió al tribunal que autorizara la retención de los registros bajo la exención 7A, que se refiere a registros o información complicada para propósitos de aplicación de la ley, pero solo en la medida en que la producción de dichos registros o información de aplicación de la ley pudiera razonablemente esperarse que interfiriera en los procedimientos de aplicación de la ley. Estamos sobre el entendido que vamos a revisar las futuras fuerzas alrededor del mundo. El presidente Trump tiene opciones estratégicas diferentes a las de Joe Biden. No vamos a planificar sobre la base de la retirada de Afganistán, el 7 de octubre, o la situación en Oriente Medio. Tenemos que garantizar la seguridad de nuestros aliados en Oriente Medio. Es sobre el conflicto en Ucrania, pero eso no va a definir nuestras sesiones y esperamos que se logre pronto un acuerdo de paz en Ucrania. Luego podremos revisar las futuras fuerzas y lo que van a ver mañana en el grupo de contacto sobre Ucrania y la OTAN. Vamos a hablar francamente con nuestros amigos. La urgencia del momento requiere que hablemos sobre capacidad de liderazgo, sobre lo que tenemos que hacer en cómo compartir la carga y los incentivos. El continente europeo merece ser libre de cualquier agresión, pero los que están en las inmediaciones deberían invertir más en esa defensa colectiva e individual. Eso tiene sentido común. Como ha dicho el presidente, el sentido común, dice uno, define. Y los estadounidenses van a brindar cooperación si fuera necesario. Esto pienso que se va a dar porque la mayoría de los países
países de la OTAN se están acercando ya a nivel de la contribución del 2%. El presidente considera que debería ser 5%. Eso refleja la necesidad de invertir en el continente. Llegado el momento, si se llega a esa inversión en la base industrial de defensa, sí. Estados Unidos es un líder del mundo libre. La defensa de nuestros intereses va a requerir enfocarnos en las ambiciones de China comunista, la región Indo-Pacífico y, como hemos mencionado, alrededor del mundo. Así que estaríamos en falta si no revisáramos la postura de fuerzas en todo el mundo, pero sería una premisa equivocada decir que Estados Unidos está retirando. No. Estados Unidos está observando, planificando, estableciendo prioridades, proyectando poder donde sea necesario para disuadir los conflictos. No tenemos un conflicto con China. El presidente quiere ser un presidente por la paz, tener paz gracias a la seguridad, y ese es el plan, igual que pensamos que los europeos tienen que hacerlo también en el continente. En este momento, el mayor riesgo es la seguridad de nuestras fronteras. Me enorgullece lo que está haciendo el Comando Norte, el Departamento de Defensa. Sin fronteras no se tiene un país, como decía el presidente. Hemos defendido la frontera de mucho tiempo. Es hora de defender a las nuestras. Estamos sellando la frontera, lo vamos a seguir haciendo, pero en cuanto a amenazas externas, no hay duda que las ambiciones de China comunista son robustas. Su visión del mundo es muy diferente de la nuestra. Y quien quiera que marque la pauta dictará el curso de esto. ¿Por qué es tan importante hacer esto para usted? Estuve haciendo ejercicios con soldados esta mañana. No hace mucho tiempo yo estaba allí, sin ofender al general. Bueno, ahora tengo la oportunidad de hacer ejercicios con generales de 4 estrellas y otros, miembros de las Fuerzas Armadas. Hacemos ejercicios con soldados y aprovechamos para escucharlos, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, cómo ven sus soluciones. Eso me gusta. No hay duda que si uno se levanta muy temprano, después de haberse acostado muy tarde, hace ejercicio. Pero quizá la prensa en Washington pensará que yo soy un tipo joven, pero en términos militares tengo mis años. Y es evidente cuando estoy haciendo ejercicio con esos muchachos esta mañana. Usted mencionaba que el presidente Trump quiere que los países de la OTAN designen 5% de su Producto Bruto a la defensa. ¿Considera que Estados Unidos también debería incrementar su gasto de defensa? Estados Unidos tiene que invertir más de lo que invirtió el gobierno de Biden, que invirtió en nuestras capacidades militares. El presidente está comprometido, igual que en su primer gobierno, a reconstruir a las Fuerzas Armadas gracias a inversiones que lo verán en el Capitolio. Hemos estado trabajando con la Comisión de Designaciones, hablando de las capacidades que vamos a necesitar, no solo del año próximo y el siguiente, sino proyecciones a futuro y las reformas necesarias para que cada dólar rinda al máximo. No podemos estar por debajo del 3%. El presidente comparte este punto de vista, pero en cuanto a qué pasará de ahí en más, dependerá de las decisiones que tome. Estaría en falta si dijera que un secretario de Defensa si quiere más recursos, pero tenemos tiempos que requieran responsabilidad fiscal. Si tenemos una deuda de 37 trillones de dólares, así que tenemos que trabajar con el Capitolio. El presidente lo va a hacer para que nuestros soldados tengan los recursos necesarios y para reconstruir nuestras Fuerzas Armadas, como dice el presidente en su primer gobierno. Y en cuanto a Ucrania, ¿estaría dispuesto a enviar soldados a Ucrania? No estamos enviando soldados estadounidenses a Ucrania. ¿Esperan hacer recortes unilaterales de programas? ¿Y hay límites que quieran adoptar en base a las recomendaciones de Elon Musk? Yo he estado en contacto con Elon Musk. Es un gran patriota. Quiere promover la agenda de Estados Unidos primero.
sabe que el presidente Trump recibió 77 millones de votos y un mandato claro. El pueblo estadounidense quiere más eficiencia en el gobierno. Eso es lo que se está haciendo. Hemos trabajado con ellos, estamos colaborando y apreciamos que se hagan ajustes en el Pentágono y queremos darle la bienvenida. Vamos a trabajar a colaboración. Hay redundancias, hay desperdicios que se tienen que atacar. Hay muchos programas concernientes al clima en el Departamento de Defensa. Esa no es la tarea del Departamento de Defensa, ajustar el termostato del mundo, el cambio climático. Nuestro trabajo es estar preparados para ganar pugnas, así que tenemos que concentrarnos en la adquisición de armamento. Hay muchas áreas en las que podemos afinar, pero lo vamos a hacer en coordinación. No vamos a hacer nada que vaya a perjudicar la capacidad táctica u operativa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El presidente está comprometido a tener las Fuerzas Armadas más eficientes. Esto no es USAID. No estamos buscando agendas globalistas desconectadas de Estados Unidos, de esa agenda. No somos perfectos, así que podemos identificar miles de millones de dólares que podemos ahorrar en el Departamento de Defensa. Esto beneficiaría al país. En cuanto a África, en África hay múltiples yihadistas, hay muchos. ¿Cómo piensan encarar esa situación? ¿Le preocupa que pudieran estar complotando para lanzar hechos negativos en distintas partes del mundo? ¿Cuán preocupante es para usted el movimiento de la yihad en África? Es una preocupación. Cualquiera de mis gente que ha querido estar en Afganistán comprende el riesgo de la yihad, especialmente el deseo de exportarla contra Europa, Israel o Estados Unidos. Así que el riesgo de hechos negativos es una prioridad. Por eso África actuó también en su acción en Somalia. Hemos visto que hay una creciente actividad y cuando haya necesidad vamos a actuar. Pero también tenemos que trabajar con nuestros aliados y nuestros socios. Debemos tener un claro sistema de defensa. Estuve esta mañana con Bobinas Verdes, uno piensa después del 11 de septiembre, tomando puertas y demás. Pero esta es una fuerza que trabaja con fuerzas locales para desarrollar sus capacidades, para que las fuerzas locales sean las que se enfrenten con los islamistas, porque son los que quieren la seguridad de sus países, y AFRICOM está comprometido con esto. Es una misión que amerita y merece recursos. África es el frente de lucha contra islamistas. Hay poblaciones de África que han sido ignoradas por mucho tiempo. Hay intereses de Estados Unidos que han sido ignorados y no vamos a permitir que los islamistas mantengan sus capacidades de agredir a Estados Unidos. Con relación a Afgan y Somalia. Ustedes están cambiando el concepto de rotación. Las fuerzas en Somalia, el presidente Biden hablaba de tener fuerzas emplazadas de manera permanente. ¿Cuál es su visión con respecto a Somalia? ¿Quiere mantener fuerzas permanentemente asentadas allí? Vamos a escuchar a los comandantes en el terreno. Primero lo hará el presidente. Él me ha dicho, dame el mejor consejo posible. Estate atento a las fuerzas en tierra, pero no queremos tener soldados estadounidenses emplazados en todo el mundo. Tenemos que tener la capacidad de realizar acciones antiterroristas a distancia, pero vamos a tomar en consideración las observaciones de los oficiales. ¿Podemos hacer más? Usted pudo haber cambiado el nombre de Fort Liberty a Fort Bragg. ¿Qué significa esto para las fuerzas de Estados Unidos?
Primero que nada, significa Bragg está de vuelta. Es el legado de una institución por donde han pasado múltiples generaciones de estadounidenses. Lo que se hizo con los veteranos, con sus familias. Algunos nacieron allí, crecieron allí, murieron allí, se entrenaron allí. Hay quienes pasaron hasta 25 años en Fort Bragg y nunca lo han llamado Fort Liberty, se llama Fort Bragg. Así que fue un placer haber firmado esto, por cierto, con el respaldo del presidente de los Estados Unidos que marcó la pauta. Quiero de vuelta a Fort Bragg, dijo, y es un honor reconocer a un soldado en primera clase que recibió el corazón púrpura de la Estrella de Plata en la batalla de Much. Estamos honrando a un efectivo militar, un soldado de primera clase, y ha sido lo mejor. Pero se trata de honrar ese legado con la comunidad, con quienes han servido. Y como ha dicho el presidente, no hemos terminado. Hay otras bases que les cambiaron el nombre, socavando ese legado. Por eso hablaba de Bragg y Denning. Pero no son solamente esas dos. Hay múltiples soldados que tienen condiciones. Les agradecemos a todos. Gracias. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.